Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Introducción. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo, la segunda persona de la divinidad, el Verbo de Dios, al nacer en este mundo como un ser humano y vivir entre nosotros? Podríamos encontrar muchas razones. Algunas de ellas serían: 1. Para revelarnos el verdadero carácter amante de Dios que fue desfigurado por las mentiras y calumnias de Satanás. 2. Para derrotar a Satanás y refutar sus afirmaciones falsas. 3. Para probar que el primer Adán podría haber obedecido a Dios, así como lo hizo Cristo, el segundo Adán. 4. Para enseñarnos el verdadero camino de la vida. 5. Para sanar a muchos dolientes. 6. Para dar esperanza a los pobres y oprimidos. 7. Para profetizar el futuro. Y 8. Para ayudarnos a resistir la tentación. Todas estas son razones muy válidas y útiles. Sin embargo, hay una razón fundamental e ineludible por la cual Cristo nació como un humano y vivió entre la humanidad. Y él mismo la expresa claramente en la agónica oración en el Getsemaní. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. En esta oración, formulada en el día jueves de noche en el jardín del Getsemaní, Jesús contemplaba la cruz y la agonía mental y física que le acompañaría, por lo cual su alma se turbó, se llenó de angustia y deseó orar al Padre pidiéndole que lo librara de esta hora sombría y penosa. Pero antes de hacerlo, Jesús se dice a sí mismo: mas para esto he llegado a esta hora. Era necesario el sacrificio infinito para poder salvar a la humanidad. Jesús podría no haber predicado ni un solo sermón, podría no haber enseñado ni una sola parábola, podría no haber sanado a ningún enfermo, ni expulsado demonios, ni resucitado a ningún muerto, porque ninguna de estas actividades eran necesarias para la salvación. Lo único que tendría que hacer era morir. No estaba obligado a morir por la humanidad. La suya no fue una muerte compulsiva ni accidental, sino una decisión voluntaria, espontánea y meditada. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. El primer punto es: Cristo
inmolado desde el principio del mundo. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Por esto es que cuando Cristo dice era necesario, como por ejemplo en Lucas 24:46, se está refiriendo al plan de salvación que había concertado con el Padre en la eternidad pasada para salvar al hombre si éste caía en pecado. Esta decisión fue tomada antes de la creación del mundo y confirmada cuando el hombre cayó en pecado. Patriarcas y Profetas, página 48 y 49. Por lo tanto, en este sentido, puede considerarse que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por tanto, la presentación de Cristo como el Cordero Redentor no fue un plan de emergencia introducido para hacer frente a un cambio imprevisto de circunstancias, sino que fue parte del propósito eterno de Dios. La encarnación convirtió este pensamiento de Dios en un hecho histórico. Por ello, Cristo se manifestó como ser humano, palabra que implica su existencia previa. La existencia de los sacrificios de los animales desde la caída en el pecado tipificaba y hacía real esta muerte sustitutiva de Cristo para redimir al hombre del pecado. Aunque los sacrificios de animales nos puedan parecer espantosos y sangrientos, eran necesarios porque instruían acerca de la muerte de Cristo en nuestro lugar y cuán cruel y espantosa fue esa muerte. El segundo punto trata de las predicciones de Jesús sobre su muerte inminente. Jesús conocía de antemano lo que iba a suceder antes de su muerte. Por ello, desde que Pedro confesó su divinidad y su mesianismo, comenzó a describir ante sus discípulos su inminente muerte y resurrección. Una de ellas, la primera, es en Mateo 17, 22, 23, cuando dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esto sucedió en la última parte del verano del año 30 después de Cristo, unos 7 u 8 meses antes de la crucifixión, en un viaje secreto por Galilea que terminó en Capernaum. Pero a pesar de todo lo que Jesús les había dicho con toda claridad,
los discípulos no lo entendían porque no querían creer que fuera necesario que el Mesías sufriera y muriera, porque tenían ideas preconcebidas acerca del Mesías y no querían renunciar a sus brillantes expectativas de éxito y honor del Mesías como rey de este mundo. La segunda predicción se sucede a esta y está en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. Esta conversación sucedió un tiempo después de la primera en la región de Cesarea de Filipo, a final del verano del año 30. Les dijo además que era necesario todo esto a fin de cumplir el plan de su vida terrenal. Agregó información adicional, que sus sufrimientos y su muerte sucederían en Jerusalén, donde padecería mucho a causa de los ancianos, los sacerdotes y los escribas, es decir, el Sanedrín, que era el supremo cuerpo legislativo y judicial de Israel y estaba compuesto por 71 miembros. La tercera predicción en Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Esto parece haber sucedido a fines de marzo o principios de abril del año 31 después de Cristo. Y Jesús llegó finalmente a Betania el viernes antes de la Pascua. Jesús reitera que en Jerusalén sería capturado por las autoridades judías y condenado a muerte por el Sanedrín, sobre todo influenciados por la resurrección de Lázaro. Por primera vez Jesús menciona específicamente el hecho de que los gentiles, o sea, las autoridades romanas, tomarían parte en su muerte, y por primera vez menciona la forma de su muerte, la crucifixión. La cuarta predicción está en Juan 6, los versículos 64, 70 y 71. Allí Jesús dice: Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era
uno de los 12. La afirmación «hay algunos de vosotros que no creen» incluía tanto a Judas como a los judíos descreídos. La dificultad de Judas estribaba en que rehusaba aceptar la verdad de que el reino de Jesús había de ser espiritual. En cambio, él ansiaba un reino material y terrenal en el cual esperaba ocupar un lugar prominente. Este comentario de Jesús se ubica en torno al tiempo de la Pascua del año 30 después de Cristo, la única Pascua que Jesús no celebró en Jerusalén de las 4 Pascuas de su ministerio. Cuando el pueblo de Galilea, una vez tan ávido de seguir a Jesús, ahora se volvió contra él, lo cual señaló la terminación del ministerio de Jesús en Galilea. Mateo 26:2. Aquí está la quinta predicción. Y dice así: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En el griego original dice después de 2 días. Esto fue dicho después de su discurso acerca de su retorno, de su segunda venida, de las señales y de las parábolas de Mateo 24 y 25. Posiblemente el día martes por la noche o el miércoles de la semana de la crucifixión. Jesús señala aquí el momento cuando sería tomado preso, el 14 de Nisan, el día de la preparación, es decir, el jueves de noche. La sexta predicción está en Mateo 26:18, y dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Acá la declaración clave es: mi tiempo está cerca. Antes de este momento Jesús había afirmado que su hora aún no había llegado, o sea, el momento de concluir su ministerio y morir. Ahora, ya en el día cuando había de ser entregado el jueves, con palabras plenas de significado, dijo que su tiempo estaba cerca. Juan 17:1, la séptima predicción. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estas cosas se refiere a la oración sacerdotal, con lo cual terminan los consejos de despedida que Jesús comenzó en el aposento alto, donde celebraron la Pascua, y continuó en el camino al Getsemaní. Jesús sería glorificado al ser levantado en una muerte victoriosa que era el preludio necesario para la resurrección. Y la octava predicción en Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Había llegado su hora. Estando en el jardín del Getsemaní, se adelantó intrépidamente para hacer frente a los que venían a buscarlo,
y dijo: ¿A quién buscáis? Jesús dominaba completamente la situación. Tomó la ofensiva e interrogó a los que venían a prenderle. Y la novena y última predicción en Mateo 26:56. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es cuando Pedro sacó su espada para tratar de defender a Jesús. Jesús permitió por su propia elección que lo prendieran. No es que estaba indefenso, no tenía por qué pasar por esta amarga experiencia a menos que escogiera pasar por ella. Si él lo quisiera, podría pedir ayuda a su padre y él le mandaría más de 12 legiones de ángeles. La legión era una división del ejército romano que cuando estaba completa contaba con 6.000 infantes y 700 jinetes, un total de 6.700 hombres. Esto es solo para imaginar siquiera lo que sería una legión de ángeles. Y Jesús habla de que Dios le daría 12 legiones de ángeles, una por cada discípulo. El tercer punto a tratar es consumado es. Es muy interesante la declaración de G.E. Ladd en el día martes del folleto que dice: en cierto modo, de una manera que el evangelista no pretende describir, la muerte de Jesús es tanto un acto de Satanás como un acto en el que Jesús gana la victoria sobre Satanás. El libro se llama Una teología del Nuevo Testamento, página 192. Esto se explica porque la cruz fue la estrategia desesperada de Satanás. Nunca existió un cazador furtivo más horroroso y dañino que Satanás, cuya gran pasión fue derrotar a Jesús, el Hijo de Dios. Siguió sus pasos desde su niñez y a lo largo de su ministerio público. Después de ser totalmente derrotado en el desierto de la tentación, celebró un concilio con sus ángeles donde decidieron amargar todo lo posible la vida de Cristo y así desanimarlo de su misión. Tenía el propósito de incrementar la maldad hasta que alcanzara tales proporciones que la salvación del hombre pareciera imposible. Cuando Jesús resistió cada tentación y perseveró en su misión, el diablo entró en desesperación y decidió entonces emplear una última estrategia. Haría que Jesús fracasara al someterlo a una horrenda tortura física y mental. Esperaba que al acumular tal cantidad de sufrimiento sobre Jesús, lo forzaría a utilizar sus poderes divinos para liberarse o se desviaría del plan de salvación de alguna otra manera. Por eso eligió la crucifixión, una forma de matar que infligiría un dolor y un sufrimiento
intolerable. La apuesta iba más allá de lo imaginable. Sin embargo, Satanás, como aquí actuaba, estaba corriendo un serio peligro, porque si presionaba tan duramente a Jesús ante el universo expectante, quedaría desenmascarado como un asesino descarado, y esto aseguraría su propia destrucción final. Si el plan de salvación se hubiese cumplido como fue diseñado en el cielo, Cristo hubiera muerto bajo el peso del pecado de la humanidad en el huerto de Getsemaní. Recordemos que esta palabra Getsemaní significa prensa de aceite. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue prensado como las aceitunas, en forma física y mental. Todos los pecados de la humanidad le alejaban de su amado Padre y sufría intensa debilidad a causa de la pérdida importante de agua y sangre. No era necesaria las dos flagelaciones, no era necesaria la crucifixión, ni era necesario un Judas que lo entregara, ni la estratagema de un Pilatos lavándose las manos. Era sadismo satánico puro. El deseado de todas las gentes dice claramente que Jesús hubiera muerto allí en el jardín de Getsemaní por la presión de todos los pecados de la humanidad, de no ser por el poderoso ángel que vino a reconfortarlo y a darle fuerzas para soportar todo el sufrimiento adicional que aún le esperaba. Ante él se abría una cima muy profunda y oscura. Ante el sentimiento de la ira de Dios, se sentía abrumado por un pavor que lo estremecía. ¿Por qué no murió en el Getsemaní? Porque se le concedió a Satanás la posibilidad exigida por él de oprimir a Jesús de manera implacable, de infligir tanto dolor con los procesos judiciales, las dos flagelaciones que de por sí podían producir la muerte y la crucifixión que literalmente quebrantó su corazón. ¿Por qué Dios permitió esto? Para demostrar el carácter malvado y perverso de Satanás y borrar así toda sombra de duda con respecto a la justicia de Dios. Juan 19:30 dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es sinónimo de hecho es. Jesús había completado la obra que su Padre le había dado que hiciera. De acuerdo con lo establecido, se había cumplido cada paso del plan de redención fijado antes de la fundación del mundo. Satanás había pecado vergonzosamente en sus intentos de desbaratar ese plan y había fracasado.
La victoria de Cristo aseguraba la salvación de los hombres. Las últimas palabras de Jesús cuando expiraba en la cruz fueron: consumado es. El diablo comprendió entonces que se había excedido. Por su muerte, Cristo aseguró la muerte de Satanás y trajo a la luz la inmortalidad. Esto está en la meditación matinal Cristo triunfante de Elena de White, página 289. El cuarto punto es el significado de la cruz. Primera de Corintios 1, 18, 22 y 23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El mensaje de salvación por la fe en el Señor Jesús crucificado parecía el colmo de la insensatez para los griegos amantes de la filosofía y también para los judíos inclinados al ritualismo. Pero la Biblia destaca la absoluta inutilidad de todas las formas humanas de pensamiento y de razonamiento como medio para lograr la salvación. Los judíos piden señales, es decir, buscan demostraciones externas y físicas en forma de prodigios, milagros y sucesos sobrenaturales y maravillosos, mientras los griegos se habían distinguido por siglos como intelectuales y pensadores. Creían que el intelecto humano podía penetrarlo todo y comprenderlo todo. Pero para los judíos, Cristo crucificado era un escándalo o trampa, llamado en Primera de Corintios tropezadero. Era una ofensa para la nación de Israel, que se aferraba a la expectativa de un Mesías que gobernaría como un rey terrenal y haría que los israelitas predominaran en el mundo. El Evangelio era diametralmente opuesto a este concepto del Mesías, por lo cual los judíos lo rechazaron para su propia ruina. Para los gentiles que confiaban en la filosofía, la lógica, la ciencia y los descubrimientos intelectuales, la idea de que pudiera salvarlos uno que había muerto en la forma más humillante de castigo usada por los romanos era una completa necedad. Pero para los que se salvan, es decir, tienen predisposición a creer, la cruz es poder de Dios que se demuestra en la transformación del carácter. El Evangelio es mucho más que una presentación doctrinal o un relato de lo que Jesús hizo por la humanidad cuando murió en la cruz. Es la aplicación del grandioso poder de Dios al corazón y la vida del pecador arrepentido y creyente que lo convierte en una nueva criatura. La cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado, la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, la fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Es nuestra única esperanza de vida eterna y es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. El cuarto y último punto es la estabilidad cósmica. El universo entero está a salvo por toda la eternidad gracias a la cruz.
La rebelión y el pecado nunca volverán a surgir en el cielo debido al sacrificio supremo de Jesucristo en el Gólgota. Aún los ángeles están seguros solo mediante los sufrimientos del Hijo de Dios. Es por la eficacia de la cruz que los habitantes de los mundos no caídos han sido protegidos de la apostasía. Cuando Cristo exclamó, consumado es, Satanás no tuvo más lugar en los afectos del universo. Las acusaciones de Satanás contra Dios y sus reclamos quedaron de lado para siempre. Se garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Review and Herald del 12 del 3 de 1901, página 271 de Elena de White. Como conclusión diremos que la cruz ha puesto un fundamento tan ancho, tan alto y tan profundo al gobierno de Dios que nadie podrá jamás en la eternidad futura impugnarlo, porque el gran Jehová, creador y sustentador del universo, el que vive para siempre y recibe la adoración de los excelsos seres celestiales, depuso su corona, su cetro y su manto reales y se hizo un ser humano, nació en un pesebre y fue arrastrado a los abismos de dolor y sufrimiento para salvar a la humanidad perdida. Ahora se cumplirá lo que dice el profeta Nahum: el mal no se levantará dos veces, porque yo haré consumación.